El poder en Colombia desde 1958 a la era de Uribe ha querido nublar la importancia de la verdad en el tejido social de muchas maneras. Se hizo evidente la mecánica de exclusión que manejaba el Frente Nacional, dejando de lado sectores fundamentales que hacían parte del gobierno. Las Fuerzas Armadas se vieron involucradas en numerosas injusticias, en violaciones a los derechos humanos, todo esto quedando impune. El narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, era una mezcla impactante que permeaba el país entero. Se manipulaba el acceso a la verdad con el fin de mantener el dominio social. La insensibilidad predominó en cuanto a la forma de tomar el poder con uno de los gobiernos más polémicos de la historia, como fue el gobierno de Álvaro Uribe. Los escándalos de la parapolítica, los falsos positivos, donde caían cantidad de civiles inocentes fueran muertos a la cárcel con el fin de cobrar las recompensas que ofrecía el gobierno para exterminar a los terroristas, como si solo los crímenes de la guerrilla merecieran ser sancionados. Todo esto evidencia la intensa debilitación en la cultura política, pero es importante decir que la Comisión de la Verdad se ha enfocado en la comprensión de todos estos hechos históricos, y estableciendo estrategias para superar los conflictos y activar la construcción de una memoria colectiva para la no repetición. A partir de la Constitución de 1991 se crearon instituciones que velaran por los derechos fundamentales y la democracia. Sabemos que muchos presidentes quisieron tratar de solucionar el tema del conflicto armado, tratando de dialogar y llegar a términos de paz con los grupos al margen de la ley, pero ninguno tuvo éxito. Sabemos que en la era de Uribe se lograron muchas cosas. Muchos de los guerrilleros se desmovilizaron, algunos trataron de entregar las armas y muchos de esos grupos se extinguieron. Pero realmente los medios que utilizó Álvaro Uribe para lograr ese objetivo realmente no fueron los más convenientes. Sabemos que su objetivo principal era mostrar resultados al país, y aunque lo logró contando con casi el 80% de toda la población colombiana, sabemos que utilizó, por ejemplo, a esa cantidad de personas que fueron mil civiles que fueron ejecutados y mostrados ante el país como paramilitares. Sabemos que esto trajo un desarrollo económico muy bueno para el país. Muchas de las empresas multinacionales empezaron a invertir y hubo un desarrollo económico que contribuyó, que fue muy bueno su aporte al país. Pero las cosas que no lograron esclarecerse a raíz de que de esas víctimas del conflicto armado, muchos de sus victimarios fueron extraditados a otros países y no se logró esclarecer la verdad. ¿Qué podemos concluir? Que muchas de esas situaciones, de esas víctimas, no lograron retribuirse, por ejemplo, sus tierras, saber qué pasó con sus seres queridos, nunca se lograron esclarecer. Entonces, podemos concluir que lo que hizo Álvaro Uribe, que fue un progreso para el país, también llevó a que no se pudiera solucionar lo que tantos años atrás se viene hablando acerca de la violencia en el país. Bueno, el desdibujamiento de la verdad en Colombia estuvo acentuado por la participación de dichas fuerzas que buscaron de diferentes maneras desdibujar la categoría de la verdad en el tejido social del país. En esta intervinieron actores que hicieron parte del proceso, como el Frente Nacional de 1958 a 1986. Fue un pacto bipartidista que buscó poner fin al conflicto armado. Sin embargo, se determinó por la represión y por el silenciamiento de muchas voces disidentes, lo cual dio lugar a la manipulación de la información. Aquí intervinieron también las Fuerzas Armadas, que se vieron envueltas en grandes violaciones de los derechos humanos. Tuvieron que ver con las desapariciones forzosas, con las torturas, entre muchas más que quedaron impunes. Y se gestó un gran miedo que ha impedido la indagación sobre la verdad y sobre la justicia. También se infiltró el narcotráfico con más instituciones para transversar la información y para mantener el control sobre la sociedad.
En cuanto a los intereses políticos o económicos específicos, los medios de comunicación han manipulado la información, han censurado, han difundido información falsa y confusa que ha impedido el acceso real a la información que se necesita. Se han incluido además más estrategias para opacar la verdad con violencia, con amenazas, con corrupción, con impunidad y con un gran número de injusticias. Bueno, a pesar de todo lo que se ha presentado a lo largo de todo este tiempo, me parece importante destacar en la búsqueda de la verdad en Colombia la creación de la Comisión de la Verdad en el marco del proceso de la paz, donde se han desarrollado grandes investigaciones sobre este conflicto armado que ha quitado el velo de grandes violaciones a los derechos humanos por todos los actores de este conflicto, más de los procesos de reparación y también de la justicia que se ha enfocado en juzgar los crímenes cometidos para la reparación de las víctimas. En la historia de Colombia, desde 1958 hasta la era del uribismo, se ha evidenciado de múltiples formas cómo el poder ha intentado categorizar la verdad en la sociedad. Les voy a explicar algunas de esas estrategias que utilizan. La manipulación de información, en esta el poder manipula como los medios de comunicación, tratando de difundir información falsa para desviar la verdadera percepción, pues, de la verdad por parte de nuestra sociedad. En la corrupción es la que más resalta en estos tiempos, pues el abuso del poder donde se utilizan los recursos públicos, los utilizan como fachada para tapar los actos ilícitos para seguir teniendo el control de la sociedad. En la censura, a lo largo de la historia, se ha utilizado represalias para silenciar a quienes intentan mostrar la verdad o quienes tienen ideales diferentes a lo de nuestros gobernantes. Y en la negación se puede evidenciar cómo los del poder buscan ocultar la realidad de la sociedad, buscando evadir las consecuencias de las malas políticas y de sus malos gobiernos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana Salinas. A continuación yo voy a compartir mi opinión acerca de la pregunta orientadora de cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Bueno, lo que yo pienso respecto a esto es que el poder, que en este caso vendría siendo para mí la parte política, lo que ha hecho es, ha querido mostrar que las personas cuando hacen una lucha por sus derechos, por sus igualdades, ellos lo que hacen es hacerlo ver como que la gente lo que está haciendo es generando terrorismo. Muchas veces la forma en que las personas de pronto quieren como expresar su malestar respecto a esto, precisamente las desigualdades, no es la correcta, pero muchas veces se ha generado porque el mismo gobierno ha reprimido pues sus opiniones. También, bueno, desde el M19, que fue pues como de los primeros grupos que se creó para esto, para generar pues como una polémica o demostrar un disgusto en cuanto a cómo se estaba llevando pues, ¿cómo se dice?, la política social. Ya quisieron mostrar que esto era como un terrorismo, a lo cual se crearon otros grupos, pero que fueron por parte de las élites, que lo único que lograron fue generar más odio, más rabias, más violencia y por supuesto aplastar nuevamente como la opinión de las personas que estaban más vulneradas económicamente y socialmente.